¿Cuál es el propósito de la predicación? Ustedes son bastante inteligentes, ustedes pueden leer la Biblia, ¿no es cierto? El pasaje que Nivia leyó esta mañana, cualquiera puede leerlo y lo pueden entender, ¿no es cierto? No hay cosas muy complicadas en un pasaje como este. Es una carta escrita de una iglesia en Jerusalén a una iglesia Antioquía acerca de un asunto interno que estaba fastidiando un poco a la iglesia. Así que la pregunta es, ¿para qué predicar? Creo que hay dos tareas principales. La primera es ayudarles resaltando algunos aspectos que a veces podemos pasar por alto al leer rápidamente la Biblia, ¿ok? Y en segundo lugar, y quizás lo más importante, es tratar de relacionar lo que estamos leyendo de un evento hace 2000 años con nuestra vida personal hoy en día, ¿ok? Así que la aplicación de la palabra es muy importante. Y por eso en la predicación anhelamos que Dios nos ayude a relacionar nuestra vida personal con la porción de la Biblia que hemos leído. Ahora, eso me lleva a afirmar lo siguiente. Hermanos, me imagino que todos sabemos que una de las cosas más importantes para nuestro Dios, nuestro Padre, es la unidad de la iglesia. Todos los que somos padres sabemos lo triste que se siente cuando tus hijos se ponen a pelear, ¿no es cierto? Lo que uno anhela es la unidad de la familia. Y un padre y una madre se sienten muy alegres cuando ven a los hijos amándose, conversando en gran unidad y alegría. Nuestro Padre Celestial es así también. Y por eso el Señor Jesús en Juan el capítulo 17, antes de morir en la cruz, cuando Él está orando por cosas muy importantes, una de las oraciones muy específicas del Señor es por la unidad de los creyentes. Padre, yo te ruego que todos sean uno, como yo y tú somos uno, que ellos también sean completamente uno, para que el mundo sepa que tú me has enviado. Así que para el Señor Jesús la unidad es algo muy importante. Pero no solo para su alegría. Hay un beneficio para nosotros también. Y el Salmo 133 lo indica. Conocemos ese salmo, ¿no es cierto? Cuán hermoso, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Y cómo termina ese salmo? Porque allí, cuando hay unidad, ahí envía Dios bendición y vida eterna. Así que, hermanos, la unidad de la iglesia es muy importante porque cuando hay unidad, hay bendición. ¿Ok? Recordemos eso esta mañana. Donde hay unidad, hay bendición. Así que ya se imaginan lo que Satanás quiere hacer en la iglesia. Quiere dividir la iglesia, ¿no es cierto? Porque si la iglesia está dividida, no solo pierde la fuerza, sino que pierde también la bendición de Dios. Ahora, en este libro de los Hechos, la iglesia ya pasó por un momento que apeligraba la unidad. ¿Se acuerdan Hechos capítulo 6? ¿Cuál fue el problema que suscitó en Hechos 6? Surgió una de esas discusiones que a veces surgen en el pueblo de Dios. En Hechos 6 tenía que ver con algo práctico, la alimentación de las viudas. Algunos hermanos, no sé si justa o injustamente, habían observado que a las viudas judías se les daba un poquito más el almuerzo, algo así más o menos. Y a las viudas griegas se les daba menos. Y generó un murmullo, ¿no es cierto? Y uno se imagina y entiende eso. Ahora, Satanás estaba queriendo usar ese asunto tan práctico para dividir la iglesia. Los apóstoles intervinieron, nombraron diáconos y se arregló el problema. Y enseguida la bendición de Dios continuó, como leemos ahí en Hechos el capítulo 6. Ahora, aquí en Hechos 15 es el segundo
gran peligro de la falta de unidad. Solo que en este caso fue mucho más serio que Hechos 6. ¿Por qué? En primer lugar, porque no era un asunto práctico, era un asunto teológico. Nos acordamos los primeros versículos del capítulo 15 de los Hechos. Habían algunos creyentes judíos de Jerusalén que viajaron a Antioquía, y cuando se dieron cuenta que los convertidos en Antioquía, que no eran judíos, eran griegos, eran gentiles, no habían sido circuncidados y no guardaban el sábado y comían cosas como el conejo, el cuyo, el cerdo, animales impuros para los judíos, se escandalizaron y dijeron: no es posible ser salvo sin cumplir con estas cosas. Y Pablo y Bernabé, los pastores de la iglesia, se incomodaron y empezó un gran debate teológico. Y hermanos, era algo muy serio. En primer lugar, porque era un asunto teológico, y siempre asuntos teológicos van a ser mucho más importantes que asuntos prácticos. Pero en segundo lugar, porque si este debate no se zanjaba bien, el peligro era que la iglesia se iba a dividir entre la iglesia judía y la iglesia griega. Así que fue un momento muy, muy importante. Y lo que vamos a ver esta mañana es la tremenda sabiduría con la cual la iglesia en Jerusalén manejó esta situación para zanjar la división y devolver la unidad a la iglesia. Ahora vamos a ver en primer lugar esta mañana, la decisión que tomaron los líderes fue una decisión espiritual. Y créanme, hermanos, cuando hay un peligro de división, sea en la familia o en la iglesia, para resolver el problema cualquiera que sea, cuán importante es ser guiados por el Espíritu Santo. Tenemos que tomar decisiones espirituales. Porque ustedes entenderán cuál es el peligro, ¿no es cierto? ¿Alguna vez has escuchado personas discutir? ¿Cómo discuten? En la familia o en la iglesia, ¿cómo discuten? Gritando, ¿no es cierto? No están diciendo: bueno, a mí me parece lo siguiente. No hablan así, ¿no es cierto? Se gritan, levantan la voz y a veces empiezan algunos insultos y otras cosas. ¿Qué es eso? La carne. Como decimos, perdemos los papeles, nos descontrolamos, decimos cosas que no debemos decir. Uy, hermanos, ¿cuántas veces pasa eso en el matrimonio, en el hogar? Y podía pasar también en la iglesia. Ahora, lo que pasó aquí es que llevaron el problema a la iglesia en Jerusalén y presentaron el problema a 3 grupos. Quiero que noten en versículo 4 en primer lugar, ¿ya? Hechos 15, el versículo 4. Noten estos grupos, lo podemos subrayar en la Biblia quizás. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos, y aquí están los 3 grupos. En primer lugar, por la iglesia. ¿Ok? Segundo lugar, los apóstoles. Y tercer lugar, los ancianos. Ahí están los 3 grupos interesados en este asunto teológico. La iglesia en general, los apóstoles y los ancianos. Ahora, ¿se imaginan? Cada grupo tendría sus intereses. La iglesia en general tendría una preocupación porque estos creyentes en Antioquía se estaban rebelando y estaban faltando respeto a la iglesia en Jerusalén. Los apóstoles podían estar muy preocupados pensando: mira, aquí estamos en Jerusalén los 11 apóstoles que anduvimos con Cristo. Y en Antioquía está este apóstol nuevo, Pablo, que nada tiene que ver con nosotros. Y él está creando problemas allá. Los apóstoles podían haber pensado eso, ¿no es cierto? Y los ancianos en Jerusalén,
Podrían haber pensado, ¿y qué nos importa lo que está pasando en Antioquía? Somos ancianos de la iglesia en Jerusalén, tenemos suficientes problemas aquí, no queremos saber lo que está pasando allá. O sea, los tres podrían haber reaccionado un poco en la carne. Y eso habría hecho la situación bastante difícil. Sabemos que todos tenían mucho que hablar por lo que leemos en versículo 7. Pueden mirar versículo 7 otra vez, después de mucha discusión, ¿ya? Ni siquiera conversación, ¿ya? Después de mucha discusión, me imagino, siendo judíos, se acaloraron un poquito ahí al conversar. Pero al final llegaron a un acuerdo. El acuerdo era entre los tres. Era importante que los tres grupos estén de acuerdo. Hace años, cuando primero había llegado al Perú, estaba trabajando en Tarma. Me acuerdo, un jueves viajé de Tarma a un pueblito en la altura llamado Maco. Llegué, estacioné el carro, entré y casi ni pude sentarme, estaban cantando al Señor. Había viajado como 3-4 horas para llegar a Maco y enseguida tenía que predicar. Y estaba subiendo al púlpito cuando un hermano se acerca y me dice, hermano Alex, al fin de la prédica usted debe hacer una invitación. Ni había predicado, ya que era una invitación. ¿Y por qué, hermano? No, usted haga la invitación nomás. Bueno, como yo era novato, yo me dejaba guiar por los ancianos, así que prediqué y luego al final me sometí a lo que pedían y simplemente dije, hermanos, si alguien esta mañana quiere reconciliarse con el Señor, venga adelante, vamos a orar. Y casi la mitad de la iglesia sale adelante. Esto no tiene nada que ver con mi prédica. Algo está pasando aquí en la iglesia. Esteban Cóndor estaba conmigo en esa visita, ¿de acuerdo? Ese gran amigo de Tarma. Y empezamos a orar con los miembros de la iglesia que salieron adelante. Y yo en mí, siendo novato, yo solo me percaté que había un problema entre dos familias y que tenía que ver con un animal que había entrado a la chacra de otro y había comido un poco de papas. Bueno, yo como británico pensé, bueno, qué lindo que han querido pedir perdón y arreglar la vida con el Señor, y yo estaba contento con orar con ellos y continuar con la reunión. Y Esteban se acerca y me dice, Alex, tú sigue predicando y yo voy a conversar con las personas. ¿De qué hay que conversar, no? Esteban desaparece el resto de la mañana. Y luego me llama para almorzar con las familias. Porque Esteban Cóndor, conociendo la región, se dio cuenta que lo que para mí, como británico, parecía simplemente un problema entre dos hermanos que se habían peleado unas semanas antes, Esteban Cóndor podía ver que no se trataba solo de dos personas, se trataba de dos familias. Y había que llamar a mamá y a papá y a los hermanos y a los abuelos y a los primos y a los sobrinos y a toditos. Y claro, llevó toda la mañana para conversar con ellos, escuchar a cada uno hablar. Y al final todos se reconciliaron, todos se abrazaron y yo me di cuenta la gran sabiduría de Esteban Cóndor. Que yo lo hubiera pasado por alto como algo leve entre dos individuos. Pero Esteban podía ver que detrás de esos dos individuos habían dos familias. Y si las familias no tenían la oportunidad de hablar y arreglar la cosa, realmente no se iba a arreglar para nada. Y hermanos, aquí en Jerusalén y Antioquía era lo mismo. Habían grandes intereses en la iglesia, en los apóstoles, en los ancianos. Cada uno tenía que tener su momento para hablar. Pablo y Esteban también. Y aunque Lucas no lo menciona, yo me imagino que en esta conversación también estaban los judaizantes. Lo impresionante es que en ese contexto de todos hablando, lograron una decisión espiritual. Y la razón la tenemos en versículo 28. Miren ustedes el versículo 28. Cuando dicen aquí, porque ha parecido bien al Espíritu Santo.
Qué interesante esa afirmación. Ni siquiera dicen, esta es nuestra decisión. O los apóstoles y los ancianos están determinando lo siguiente. No, dijeron primero, aquí el Espíritu Santo ha intervenido. Ha parecido bien al Espíritu Santo decir lo siguiente. ¿A dónde voy, hermanos? Es lo siguiente. Cada grupo se dejó guiar por el Espíritu Santo. Se dieron sus intereses personales al Espíritu Santo. No se dejaron controlar por la carne, sino por el Espíritu. Y el resultado fue una decisión salomónica y se mantuvo la unidad de la iglesia y la bendición de Dios continuó más adelante. Hermanos, fue el Espíritu Santo que guió a la unidad. Es impresionante aquí que había una tremenda unidad entre los tres grupos. Miren, por ejemplo, versículo 22. ¿Qué leemos en versículo 22? Entonces, pareció bien ¿a quién? A los apóstoles, a los ancianos y con toda la iglesia. Ahí están los tres grupos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que los tres grupos llegaron a un acuerdo? Porque los tres se dejaron guiar por el Espíritu Santo. Y hermanos, eso es lo que va a pasar. En cualquier discusión entre creyentes, escuchen bien, en cualquier discusión entre creyentes, sea en el matrimonio, sea en el hogar o sea en la iglesia, lo que podemos tomar por sentado es que el Espíritu Santo quiere la unidad. Quiere la unidad. Y lo único que las partes necesitan hacer es calmar la carne, lo que Pablo llama crucificar la carne, y dejar que el Espíritu Santo hable. Porque cuando el Espíritu Santo nos guía, vamos a lograr llegar a acuerdos, tomar buenas decisiones para que la cosa marche adelante bien. Así que si esta mañana tú te encuentras inmerso en alguna discusión en la familia, el matrimonio o algún ministerio en la iglesia, aquí está lo que la palabra de Dios nos dice esta mañana. Déjate guiar por el Espíritu Santo y se va a resolver en forma armoniosa. Pero claro, todos tienen que dejarse guiar por el Espíritu Santo. Porque si una parte insiste en la carne, nada al final se va a resolver. ¿Okay? Así que, muy importante, hermanos, una decisión espiritual se tomó aquí. Pero en segundo lugar, notemos también, fue una decisión muy práctica. Tomaron una decisión práctica. Miren versículo 22 y 23. ¿Cuál fue la decisión? Les pareció bien a los apóstoles, ancianos y a la iglesia elegir entre ellos varones, enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, y viene a continuación la carta. Así que notemos aquí dos decisiones prácticas. Primera decisión, enviar dos hermanos de la iglesia en Jerusalén a la iglesia en Antioquía para llevar el dictamen final, la decisión final y poder ayudar a la iglesia en Antioquía. Ahora, a primera vista, uno podía pensar, ¿y para qué hacer eso? ¿Para qué enviar dos hombres, líderes de la iglesia, a Antioquía? Porque, hermanos, recordemos lo que había pasado. Surgió un problema en Antioquía, ¿no es cierto? Antioquía quedaba al norte de Jerusalén, unos 100 o 150 kilómetros. Enviaron a Pablo y Bernabé con la pregunta a Jerusalén: ¿cuál es la decisión del concilio en Jerusalén? Hermanos, se supone que hubiera sido suficiente que Pablo y Bernabé volvieran a Antioquía con la decisión.
Al final, eran los líderes de la iglesia. Pero aquí vemos parte de la sabiduría de la iglesia en Jerusalén. Decidieron enviar una delegación. Enviaron a 2 personas. Y sus nombres están aquí. Vamos a ver los detalles que Lucas nos da acerca de esta delegación. Lo primero que notamos, si prestamos atención a sus nombres, es que ambos representaban las 2 partes de la discusión. ¿Ok? Recordemos, la discusión era entre judíos cristianos y griegos cristianos. Y miren a quién envían. En primer lugar, leemos en el versículo 22, enviaron a Judas. Judas es un nombre judío, hebreo. Tenía por apodo Barsabás, recalcando que era netamente judío. ¿Y el otro? ¿Cómo se llamaba el otro? Silas. Es la forma abreviada del nombre Silvanus. Silvanus es un nombre en latín. Así que Silas probablemente era un creyente de un contexto griego, helénico, no judío. Qué interesante, ¿no es cierto? Decidieron enviar uno de cada lado para que no se preste a la idea que estaban favoreciendo uno u otro. Particularmente si hubieran enviado 2 de un contexto griego, pensando como la iglesia en Antioquía, una iglesia griega, mejor enviamos 2 delegados griegos. No, pero eso se hubiera prestado para decir, y la parte judía no está representada. Así que no, decidieron un judío y un griego para resolver el problema ya. Segundo lugar de esta delegación, eran líderes. Y no eran cualquier líder, porque leemos en versículo 22, eran varones principales entre los hermanos. Ahora, no dice que no eran apóstoles, no sabemos si eran ancianos de la iglesia, pero a lo menos eran personas de gran importancia. En la Biblia de las Américas traduce hombres prominentes. Y la versión Dios habla hoy dice líderes de la iglesia. Así que qué lindo, ¿no es cierto?, de parte de la iglesia en Jerusalén. Se desprendieron de 2 grandes líderes para apoyar su iglesia hermana en Antioquía a lograr una decisión para zanjar diferencias y que la bendición de Dios podía derramarse sobre la iglesia. Tenemos una iglesia, Jerusalén, enviando 2 grandes líderes a la iglesia en Antioquía para ayudarles a resolver este problema. Y en tercer lugar, Lucas también nos dice en versículo 32, avanzamos al versículo 32, Judas y Silas eran profetas. Leemos eso en versículo 32. Ellos también eran profetas. Es decir, estos 2 hombres no estaban limitados a simplemente llevar la decisión de la iglesia en Jerusalén. Es decir, no estaban limitados simplemente a transmitir palabra de hombre. Podían también dar palabra divina. Dios hablaba a través de ellos. Qué linda decisión de la iglesia en Jerusalén, ¿no es cierto? Desprenderse de 2 profetas, 2 hombres a través de quien Dios hablaba, para que cualquier cosa que faltaría en la carta y su decisión sea complementada por Dios mismo a través de estos profetas. Qué preocupación por mantener la unidad de la iglesia, ¿no es cierto? Qué lindo gesto de parte de la iglesia en Jerusalén. Ahora, uno piensa que quizás fue un sacrificio para estos hombres. El pastor Marco ha ido a Tayabamba. Para nosotros y para él es un sacrificio, ¿no es cierto? Para él un sacrificio por el frío, la dieta, la altura, separarse de su familia.
Para nosotros es un sacrificio porque por unos días no tenemos el pastor, que es el que más aconseja, acompaña, está pendiente de toda la iglesia. Pero hermanos, el pastor Marco ha ido por 3 días. En un momento vamos a ver, estos hombres se fueron por largo rato. La inversión de la iglesia en Jerusalén para ayudar a la iglesia en Antioquía a volver a la tranquilidad. Así que primero enviaron una delegación. En segundo lugar, lo práctico fue escribir una carta también. Versículos 23 al 29 tenemos la carta que se envió. Ahora, uno se preguntaría, ¿y para qué enviar una carta? Están enviando 2 grandes líderes. Están enviando profetas. Una carta parece un poco redundante, ¿no es cierto? ¿Qué importa una carta si tienes 2 grandes predicadores? Una carta tiene cierta ventaja, si pensamos un momento. La primera ventaja de una carta es que ahí está plasmado en blanco y negro la decisión, como decimos en Perú, ¿no es cierto? Hay una frase en Perú, creo, papel manda, ¿no es cierto? Papel manda. Lo que está escrito, manda. Papelito manda, ¿ok? Así que papelito manda aquí también, ¿ok? Enviaron una carta a Antioquía. Pero la segunda grande ventaja de una carta es que puede sacar copias. Claro, no había fotocopiador en ese tiempo y no había celular para tomar una foto, ¿no es cierto? Pero se podía sacar copias a mano. Ahora noten, estas cartas o esta carta fue enviada no a una iglesia, sino a toda una región. Miren versículo 23. ¿A quién va dirigida esta carta? Dice versículo 23, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles, y ahora noten estos lugares, que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Si tomáramos un momento para mirar un mapa, van a ver que es una región bastante extensa al norte de Israel, lo que hoy en día es Siria y pasando a Turquía. O sea, hoy en día serían 3 países, el Líbano, Siria y Turquía. ¿Se imaginan cuántas iglesias habían en toda esa región? Iglesias vinculadas básicamente con Pablo y Bernabé. Cilicia, la región donde Pablo había vuelto después de la conversión y donde Pablo había predicado el evangelio antes de ir a Antioquía. Y luego Antioquía y Siria, lugares donde la iglesia en Antioquía había extendido, habían muchas iglesias, así que no era simplemente una sola congregación. Y la ventaja de la carta es que se podían sacar copias, y cada congregación, cada grupito de hermanos podía tener su copia también, y lo podían leer y releer y releer. Y hermanos, es interesante porque Lucas aquí tiene una copia de la carta también. ¿Ya? Aquí está en la Biblia. Alguien le prestó a Lucas una copia de esa carta, quizá 30 años después. Hay el valor de una carta, ¿no es cierto? ¿Ya? Papelito manda, papelito dura. Después que la prédica ha pasado, etcétera, la palabra escrita perdura aquí. Ahora, esta carta sirvió varios propósitos, ¿ok? Y este es el valor de leer con cuidado la Biblia para no pasar por alto ciertos detalles. En primer lugar, miren ustedes el versículo 24. Miren lo que dice esta carta. Por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden. ¿Quiénes son estas personas? Son los judaizantes mencionados en versículo 1. Miren versículo 1 otra vez, ¿ya? Hechos 15, versículo 1. Entonces, algunos que venían de Judea. Noten el tiempo del verbo, venían, no vinieron. No era solo una persona, una visita, eran grupos que iban de Judea a Antioquía.
Ahora, no sabemos porque no hay ninguna referencia, pero en 2 de Corintios, capítulo 3, el apóstol Pablo menciona grupos parecidos que afectaron a la iglesia en Corinto y llevaban cartas de presentación. Ahora, no sabemos si pasó esto aquí en Antioquía, pero obviamente lo más probable es que los creyentes de Judea que causaron el problema en Antioquía seguramente fueron mencionando, bueno, yo conozco a Pedro, yo conozco a Mateo, yo conozco a Juan, somos gente de confianza de los apóstoles, y seguramente dieron a entender que ellos, los judaizantes, representaban la iglesia en Jerusalén. Y en esta carta toman el momento para distanciarse. Es decir, nosotros no hemos enviado a esas personas, no dimos ninguna orden, ellos no nos representan. ¿Ok? Y eso fue importante enfatizar en la carta. El segundo toque muy lindo en esta carta es que resaltan y destacan el ministerio de Pablo y Bernabé. Miren versículo 25, la segunda parte del versículo 25. Enviarlos, esta delegación en la carta, enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Hermanos, para una carta hubiera sido suficiente escribir y enviarlo a vosotros por Bernabé y Pablo. Suficiente. Pero noten estas dos palabras que añaden ahí. Nuestro Bernabé y Pablo. ¿Qué significa eso? Nuestro. Se están identificando. Somos apóstoles y ancianos en Jerusalén, y Bernabé y Pablo tienen la misma categoría que nosotros. Nuestro Bernabé y Pablo. Y luego dicen, nuestro amado Bernabé y Pablo. Qué lindo, ¿no es cierto? Qué lindo escuchar líderes avalando el ministerio de otro líder, halagándolos, destacando su valor, para que ninguna persona de Judea podía socavar la autoridad de Bernabé y Saulo, Pablo en Antioquía. Así que esta carta sirvió para resaltar a estas personas. Ahora, versículo 26, miren qué más dicen de Bernabé y Saulo. Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No sé, pero me imagino que los apóstoles y ancianos en Jerusalén, escuchando el testimonio de Bernabé y Pablo, ¿ya? Porque dieron testimonio de la primera gira misionera, de cómo viajaron a Chipre, y de Chipre pasaron a Turquía, fueron a Antioquía de Pisidia, fueron apedreados, perseguidos, y cuando vuelven y dan un informe en Jerusalén, yo creo que los apóstoles y ancianos quedaron asombrados, pensando, nosotros no hemos hecho nada así. Hemos quedado aquí tranquilamente en Jerusalén, cómodamente en nuestras casas, cada día, con nuestra familia, nuestras esposas, y estos hombres, Bernabé y Pablo, han expuesto su vida viajando mes tras mes, 1 año y medio. ¡Qué admirables! Y la carta lo resalta, otra vez para avalar su autoridad en la iglesia en Antioquía. En tercer lugar, la carta también sirvió para presentar a Judas y a Silas. Ya mencionan estas dos personas, quiénes son, y les avala su ministerio en Antioquía. Y en cuarto lugar, si miramos en versículo 23, dice, miren el saludo en versículo 23. Los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos que están entre los gentiles. Y esa frase, ¿se imaginan cómo se habrá escuchado en Antioquía?
la iglesia en Jerusalén, no llamándolos simplemente creyentes, no llamándolos seguidores de Cristo, llamándolos hermanos, diciendo, aunque nosotros en Jerusalén somos la iglesia madre, y ustedes en Antioquía son la iglesia hija, estamos al mismo nivel, somos hermanos. Esta carta sirvió para establecer lazos fraternos entre dos importantes congregaciones. Jerusalén, la iglesia que representaba a todos los judíos convertidos. Antioquía representaba todos los griegos, gentiles convertidos. Y aquí hay una iglesia tratando a otra iglesia de hermanos. Y esa carta obviamente fue muy importante y el Espíritu Santo guiándoles a escribir. Así que en primer lugar fue una decisión espiritual. En segundo lugar fue una decisión práctica. Y para terminar, y es importante anotar esto, hermanos, fue una decisión bien implementada. Bien implementada. Porque a veces podemos tomar una excelente decisión y lo aplicamos mal. Y si aplicas mal una buena decisión, de nada te sirve. Ahora, yo no quiero causar incomodidad aquí, quizás yo como extranjero no entiendo bien todas las cosas, pero de lo que he podido escuchar, la primera reforma agraria en Perú fue una excelente decisión. La decisión de repartir la tierra entre los comuneros, que habían vivido ahí con sus padres y abuelos mucho antes que los españoles llegaron y quitaron toda la tierra. Así que justicia natural indicaba que la tierra les pertenecía a ellos. Así que repartir la tierra para que cada uno tenga su tierra, excelente idea. La implementación fue el problema. Pésima implementación de lo que escuché. ¿Por qué? Porque no prepararon a los comuneros para la responsabilidad de administrar la tierra. Y yo vi en Tarma. Yo fui a lugares, Maco, Concas, que acabo de mencionar, era una hacienda. La hacienda estaba en ruinas. Había un tractor desmantelado en la plaza. Y me enteré que cuando se dio la reforma agraria, se repartieron todas las tierras y las vacas y todo lo demás a los comuneros. Lamentablemente no estaban preparados para eso. Venía un cumpleaños, un matrimonio, ya matamos una vaca para comer. Y después de un par de años, ya no había vacas. Dejaron de comer carne, dejaron de tomar leche, dejaron de comer queso, porque no supieron administrar bien las vacas. El tractor se malogró. Nadie sabía dónde comprar repuestos en Lima. No lo habían preparado. Se quedó el tractor ahí abandonado. Una noche desaparece una llanta, otra noche desaparece otra llanta y lo desmantelaron. Inservible. No sabían dónde comprar fertilizantes en Lima. Ya no producía tanto la tierra. Hermanos, la idea fue buena, pero la implementación dejó mucho que desear. Ahora, eso podía haber pasado aquí también, ¿no es cierto? Excelente decisión, pero había que implementarlo. Y qué linda la implementación. Leemos del versículo 30 al versículo 33. En primer lugar, versículo 30, entregaron la carta a la congregación. Miren versículo 30. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron las cartas. Noten, reunieron a la congregación, no reunieron a los líderes. Era importante que toda la iglesia se reúna. Y hermanos, si miramos en Hechos 14, el versículo 27, vamos a ver que cuando Pablo y Bernabé volvieron de la primera gira misionera, ¿qué hicieron? Reunieron a toda la iglesia para escuchar el gran informe del viaje misionero. Hechos 14, 27.
y ahora por segunda vez, en cierto sentido, toda la iglesia reunida para recibir, escuchar la carta y para recibir a la delegación. Y hermanos, miren el impacto de esta carta, versículo 31. Habiendo leído la cual, los hermanos en Corinto, en Antioquía, se regocijaron por la consolación. La consolación. Paraclesis. Viene la palabra consolador, el Espíritu Santo. Hermanos, en este momento el Espíritu Santo se encargó de consolar la fe de los creyentes en Antioquía, porque ya no estaban obligados a guardar toda la ley de Moisés. Qué alivio para ellos, saber que eran salvos sin tener que guardar toda la ley de Moisés. La carta sirvió para consolarles. La carta produjo gran gozo en la iglesia. Se regocijaron por la consolación. Y esto los motivó a seguir predicando el Evangelio a la iglesia. Ahora, en segundo lugar, versículo 32, Judas y Silas cumplieron un papel muy importante, ¿no es cierto? Versículo 32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron. Doble consolación. La carta consoló y los delegados consolaron. En segundo lugar, confirmaron a los hermanos en la fe, con abundancia de palabra. Hay el valor del don profético, ¿no es cierto? ¿Qué prédicas habrán dado la iglesia Judas y Silas? Y hermanos, notemos en tercer lugar que esta delegación no fue un viaje de ida y vuelta. No fue, como decimos, una visita médica. Porque miren versículo 33, y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Algún tiempo, por lo menos varias semanas, posiblemente 2 o 3 meses quedaron ahí. Y como dije antes, un sacrificio para ellos, para su esposa, sus hijos en Jerusalén, si estaban casados. Un sacrificio para la iglesia también. Pero qué lindo esfuerzo para cumplir este papel. Quedaron ahí un buen tiempo. Y al final fueron enviados a Jerusalén con gran paz y alegría de parte de la iglesia en Antioquía. Y hermanos queridos, me puse a pensar. Antioquía cosechó lo que habían sembrado. A ver si podemos captar este principio al terminar. Antioquía cosechó lo que habían sembrado. ¿A qué me refiero? En capítulo 13 de los Hechos, cuando Dios llama a las misiones, la iglesia en Antioquía, ¿a quién envió a las misiones? A Pablo y a Bernabé, grandes líderes. Un sacrificio para la iglesia. Y ahora, un par de años después, cuando había un gran problema en la iglesia, ¿qué cosecharon? La visita de 2 grandes líderes de la iglesia en Jerusalén para apoyarles. ¿Pueden ver, hermanos, cómo Dios es fiel a su palabra? Lo que siembras, vas a cosechar. Si Antioquía hubiera sembrado mezquinamente, enviar cualquier persona a las misiones, de repente habrían cosechado mezquinamente también. Pero como sembraron generosamente, cosecharon esta visita de 2 grandes líderes, profetas, y bendijo la iglesia en Antioquía. Aprendamos, hermanos, cuando nos toca apoyar a otros, no seamos mezquinos. No demos un poquito nomás. Seamos generosos, soltemos, porque algún día vamos a cosechar lo que sembramos. Pero si sembramos poco, no nos quejemos después si cosechamos poco, porque es un principio en la Biblia. La conclusión, hermanos, está en versículo 34 y 35.
Bueno, en la Reina Valera tenemos el versículo 34. Si alguien tiene otra versión internacional, NTV, lo que sea, de repente vas a encontrar que no hay versículo 34. ¿Ya? Es solo por un asunto textual, no voy a entrar en detalles ahí, pero simplemente parece que el versículo 34 fue añadido para tratar de explicar cómo en el versículo más adelante, en versículo 40, cuando Pablo va a hacer las misiones, él lleva a Silas con él. Y la pregunta es si Silas volvió a Jerusalén, ¿cómo Pablo lo llevó a las misiones? Así que alguien trató de ayudar ahí, pero no es bueno tratar de ayudar el texto bíblico, ¿ya? Entonces, de repente, es uno de esos poquísimos casos donde hay un versículo en la Reina Valera que de repente no fue original, ¿ok? No es un gran problema, porque no trata alguna doctrina importante ahí, solo para notar si ustedes están usando otra versión de la Biblia. Lo importante no es versículo 34, lo importante es versículo 35. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor, anunciando el Evangelio con otros muchos. ¿Qué hay que notar ahí, hermanos? Lo siguiente: estaban libres para seguir predicando el Evangelio porque el debate teológico se había acabado. La buena decisión de Jerusalén logró zanjar de una vez el debate teológico y la iglesia se dedicó a predicar el Evangelio. ¿Y cuántas personas? Centenares de personas estarán por la eternidad en el cielo porque se zanjó el problema teológico. Y hermanos queridos, ¿cuántas veces en nuestra vida familiar o la vida de la iglesia dejamos que una discusión continúe y continúe y continúe y no nos permite dedicarnos a lo que realmente es importante, que es la predicación de la palabra de Dios? Así que Dios quiere la unidad de la iglesia. Cuando hay unidad, hay bendición. Y en vez de estar peleando por cosas secundarias, podemos dedicarnos a lo importante, que es predicar el Evangelio. Y hermanos, que Dios nos ayude esta mañana a poder aprender a tomar buenas decisiones que nos ayuden tanto en el matrimonio, el hogar y la vida de la iglesia también. ¿Ok? Vamos a orar un momento esta mañana. Padre amado, gracias por tu palabra, por lo que hemos escuchado. Tanta riqueza en ella, Señor, tantas enseñanzas. Padre, quiero pedir que algo de lo que hemos escuchado esta mañana nos pueda haber ayudado. Que quede en nuestras mentes, Señor. Que nos ayude en algún momento de nuestras vidas recordar esto y aplicarlo en nuestra vida personal. Padre, ayúdanos en momentos de conflicto a dejar que el Espíritu Santo nos hable, que nos conduzca a tomar buenas decisiones para que la obra de evangelizar pueda continuar con total libertad. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.